Es buenísimo. Este libro es como la Biblia, como dice Jimmy, es la Biblia del negocio. Este libro es la Biblia del negocio. Y yo aportaría esto que es la Biblia al tema que habíamos visto antes, liderazgo e influencia. Esta es la Biblia. Si usted lee esa Biblia, usted no va a cometer los pecados que son los conflictos internos que hay, ¿sí? Porque es que en este libro usted va a encontrar las reglas. Va a encontrar, por ejemplo, reglas como cómo hacer que la otra persona haga lo que usted quiere, ¿sí? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer? Acá está el secreto. Usted tiene que hacer lo que las otras personas quieren y no lo que usted quiere, ¿sí? O conciliar entre las personalidades. Exacto. Para lograr un objetivo que quiere. Sí, ese libro es súper espectacular. Acá está todo. Por ejemplo, cuando usted está en una conversación, el libro le dice qué hacer ahí. Escucharlo, ¿sí? Ahora sí empezamos con el PNL. El PNL son las siglas de programación neurolingüística, ¿sí? Es un tema psicológico. Para, por favor. Está quedando dormido, qué pena. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se puede utilizar el PNL en nuestras vidas de una manera rápida. Por ejemplo, de ustedes quiero que me digan un solo defecto, no importa. ¿En qué? Un defecto. Miedo. El miedo no es un defecto. Inseguridad. El miedo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo puedo utilizar el miedo en mi PNL? Como un motivador que me inste a querer más de eso que me provoca miedo. O sea, a ver del miedo como una fortaleza para yo poder superar eso y lograr a lo que yo quiero obtener. Exacto. El PNL funciona de la siguiente manera. Yo tengo que repetir esta palabra, porque en esta palabra resulta lo contrario del miedo, ¿cierto? Y además de esta, miren que usted no va a encontrar en esta palabra miedo, ni tampoco va a encontrar de la palabra no. ¿Listo? Ustedes no pueden colocar en su PNL la palabra no. ¿Listo? Es importante. Pues el PNL para Daniel sería yo soy valiente. El PNL es algo que usted dice, ¿sí? Usted lo dice a su mente, lo dice, se está programando hasta que va a llegar el momento en que usted va a enfrentar todos sus miedos, ¿sí? Ese es el PNL y esta es la manera más rápida de utilizarlo, la manera que se aconseja. Yo tengo un PNL en la casa que es larguísimo, ahí está todas las cosas, todos mis defectos, todas las cosas que quiero trabajar, pero está largo, pero de una manera positiva y con un yo soy. ¿Listo? Esto es su autopráctica. ¿Sí saben qué es la autopráctica? Sí. La autopráctica es su conversación interna y es lo que más ustedes tienen que cuidar. Lo que más se debe hacer para poder... Pienso que la autopráctica es el proceso mediante el cual usted medita para saber si la acción o la acción que va a hacer o lo que ya está realizado lo hizo de una forma correcta y lo que lo permite mejorarlo en la próxima vez que lo vaya a ejecutar. Para mí eso es la autopráctica. ¿Bien? Sí. La autopráctica nos la dice mucho los diamantes. Tenemos de cuidarla, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo que nos la dijo los diamantes Giovanni y Paco Azar. Sí. En la convención nos dijeron un punto clave son las autoprácticas. Usted debe cuidarla, ¿sí? Usted es el único que la dirige, usted es el único que es consciente de la conversación que hay acá, ¿sí? No le puede decir cosas tristes ni desmotivarse, pero si usted se desmotiva rápidamente, levántese, ¿sí? Pero todo lo hace desde acá. Este es el PNL de una manera complicada de entender, pero yo se lo voy a decir de la mejor manera, porque al principio yo tampoco lo entendía. Ese es el territorio, ¿sí? El territorio es la realidad. Resulta que en el territorio no hay hechos, sino como voltearlo, ¿no? no hay hechos, Que lo mire echándole aire a la pared. sino interpretaciones, ¿sí? Todos tenemos una interpretación diferente, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos todos una interpretación diferente? Porque por esta parte, que ahorita les voy a decir. ¿Por qué tenemos
eso es lo que nos hace diferente a los demás, ¿sí? Por eso es que yo puedo mirar de esta manera, yo puedo mirar el mundo de una manera diferente a la que la ve Juan Diego, ¿sí? Por eso. Luego sigue los canales sensoriales, que son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, ¿sí? Son todas las cosas que como utilizamos. Por ejemplo, si el profesor va a la universidad y da la clase, yo lo puedo mirar y lo puedo oír. Y gracias a eso tengo una interpretación, ¿sí? Luego siguen los filtros receptuales a los que nos sometemos. Entre esos filtros están la generalización, nosotros generalizamos, eliminamos y distorsionamos la información. Y le voy a decir por qué. Pongamos el caso de que el profesor está dando una clase y el profesor resulta que ese día dio la clase mal. ¿Qué va a hacer un estudiante? Generalizar, ¿sí? Entonces el estudiante va a decir, ese profesor es que malísimo, ¿cierto? Pero generalizó. No hizo un estudio que dice cuántas clases daba mal. Si solamente una parte, de una vez generaliza. Eso es como las cosas que nosotros tenemos mal entre nosotros, porque nosotros tenemos una programación que nos lleva a eso, ¿sí? Tenemos la eliminación. El profesor dice, chicos, estuvieron excelentes hoy, me gustó muchísimo el trabajo que hicieron hoy, pero mañana tenemos un parcial difícil, ¿sí? ¿Qué va a hacer el estudiante? Elimina todo lo bueno que le dijo el profesor, lo elimina por completo. O sea, de su mente desaparece la información, la elimina y la distorsiona cuando va a donde otro compañero y le pregunta o le dice, ¿escuchaste lo que dijo el profesor? Y ahí va a ser una distorsión. Van a hablar de que habló el parcial y van a hablar mal del profesor, ¿sí? Nos sometemos a esto por unos metaprogramas. Nosotros fuimos criados con valores, nuestra historia personal, educación, lenguaje y las expectativas. Y esto nos lleva a esto. Esto es nuestro ser, esto es nuestra mente, ¿sí? Una representación interna. Entonces, la representación interna de una persona con baja autoestima, de una persona negativa, va a ser mala. El estado emocional de esta persona va a decir, a mí nunca me va a salir nada bien, ¿cierto? Estas personas también las podemos encontrar en las personas que nos rechazan, en las personas que no quieren entrar a este negocio. Aquí están, pero estas personas, ¿por qué no quieren entrar? Por eso, por los metaprogramas, ¿sí? Ese es el motivo. No es ni porque usted sea así ni nada, también tiene que influir su ser, ¿sí? Pero lo que más influye en esta persona son sus metaprogramas. ¿Por qué está programado? ¿Sí? ¿Cuál fue su historia de vida? Y eso del estado mental nos lleva al lenguaje, la fisiología, el lenguaje, que es el lenguaje verbal. O sea, encontramos a las personas que solamente de su boca salen palabras pesimistas, ¿sí? Negativas. Ahí están esas personas. Y también lo vemos en el lenguaje no verbal, que les explicaba, que es todo lo que hace uno con todo el cuerpo, ¿sí? Entonces el lenguaje personal corporal de estas personas va a ser desanimado, lento, ¿sí? Por eso. Una pregunta. Yo lo quise allá donde está lo de la mente, representación, ¿qué? Interna. ¿Tiene que ver con las improntas mentales? Las improntas, bueno... ¿Qué son las improntas? Las improntas mentales es la imagen o el significado que tiene para cada uno algún tipo de persona, acción, sí, o cosa, ¿sí? Sí. Te voy a explicar por qué. Nosotros nos sometemos a esa información por metaprogramas. Resulta que influye mucho esto, ¿sí? Hay una palabra de Robert Kiyosaki o de inteligencia financiera que dice que no importa si nosotros nacimos pobres, pero sí es nuestra culpa si morimos pobres, ¿sí? Nosotros tenemos todo lo tenemos para hacernos ricos. La mente es el activo más poderoso que tiene el ser humano. Exacto. O sea, no importa. Esta es la historia personal que cada uno tenemos, ¿sí? Y eso influye en lo que tú dices. Porque resulta que si una persona en la historia de vida personal, la persona nació en una familia que dio muchísimo amor, ¿ustedes cómo piensan
que esta persona va a mirar el mundo? Con amor. Con amor, ¿cierto? Ahora el otro ¿cómo lo va a recibir? O sea, la persona contraria va a mirar el mundo con resentimiento, ¿sí? Claro. De una manera diferente. Entonces, estos son los metaprogramas los que influyen. Nosotros somos programados. ¿Se acuerdan que José Bobadilla nos decía que el negocio rueda el Mac y que nosotros somos tipo Windows? ¿Sí? El negocio rueda demasiado rápido y nosotros vamos así. Es por eso, es por nuestra programación. José Bobadilla nos dice que nosotros venimos programados para no soñar, para no ejecutar las acciones, ¿sí? ¿Y qué es eso? La educación. La educación. El presidente del Banco Mundial dice que los países de Latinoamérica se levantan con educación. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál educación? ¿La educación tradicional o la autoeducación que nosotros recibimos? Yo diría que la autoeducación que nosotros recibimos, porque nos ayuda a quitarnos nuestros miedos. Mientras que la educación tradicional, que son los colegios y que son las universidades, nos genera miedos, nos da miedo, o no, o porque vamos a buscar un trabajo por miedo, ¿cierto? Porque vamos a hacer una hoja de vida por miedo. Ese es realmente lo que nos da ese sistema educativo, mientras que nuestro sistema educativo es diferente porque es coherente y porque es continuo, ¿sí? Entonces, eso es como lo que yo apoyo ahí. La educación es importante para cambiar toda nuestra información, para cambiar todos nuestros hábitos, para cambiar nuestra programación, ¿sí? Nosotros nos tenemos que enfocar en el sistema educativo para cambiar nuestras vidas, ¿sí? Claro. Para reconvertirnos, ¿sí? Para ser mejores personas y para hacer este negocio de la mejor manera. Ya ahí finalizo.